Vi un video en que en Catemaco muchos charlatanes les venden jabones a sus clientes para que les dé riquezas y me pregunto, ¿hay que bañarnos todos con esos jabones? Seríamos ricos todos. La historia de Catemaco es muy divertida además porque fue un invento de un brujo mexicano que acaba de morir. Se hacía llamar el brujo mayor, era un mamarracho con una cara más dura que el diamante. Se usaba su cara para tallar diamante. El brujo mayor, ahora me acuerdo de su nombre, porque a ese yo lo conocí cuando yo estaba en la editorial Posada en 1982, 83, y él hacía un curso, escribía un curso para enseñarles telepatía a los niños. Por supuesto, el que pagaba eran los padres, y los niños, ¿tú crees que hay un solo niño telépata de los que tomaron el curso de este inmundo personaje allá en los años 80? Pues no hay un solo niño telépata. Hacía todos los años, hacía sus predicciones además, y fallaba siempre. Tiene una anécdota buenísima, ya la he contado, cuando él siempre profetizaba la muerte de Fidel Castro, todos los años, desde los años 80 o 90, todos los años, el brujo mayor, Vázquez Alba, Antonio Vázquez Alba, Toño Vázquez Alba, la Mole Vázquez Alba, pronosticaba, este año muere Fidel y bueno, van a pasar cosas en Cuba. Pues sí, si muere Fidel pasan cosas en Cuba. Y total que Fidel no se moría. Y un año, en sus predicciones, la tengo por ahí el video, Fidel morirá, Fidel no muere, Fidel este año está muy bien, él todavía tiene mucha vitalidad, y los astros lo benefician, y sí murió Fidel ese año. Entonces no daba una Toñito Vázquez Alba. Y Toño Vázquez Alba fue el que se le ocurrió hacer, como había muchos brujos en Catemaco, se le ocurrió organizarlos para llenarse de dinero y hacer una feria anual, que luego se convirtió en una peregrinación común para gente ignorante, rica y poderosa en México. Ignorante, rica y poderosa, pues básicamente políticos y millonarios que no trabajaron para hacerlo, ¿no? Entonces esa es la historia de Catemaco, y ahí hizo un gran negocio hasta que lo echaron los propios brujos, porque se dieron cuenta que de cada 10 él se llevaba 9, ¿no?